Hola, soy la gata lectora, bienvenidos a mi casa, ya sabéis que aquí hablamos de libros. Bueno, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Hoy vengo con el pelo mojado, pero es que si no, no me da tiempo físico a grabar los vídeos y hoy quiero dejar grabados por lo menos 3 vídeos, porque es que si no, no saco tiempo para grabar y para editar. Ya veis que el encuadre hoy es diferente. Normalmente pongo el móvil aquí, lo apoyo aquí para grabar y me suelo sentar aquí. Pero ahora tengo aquí una mesa y bueno, la verdad es que es muy cómodo y el encuadre es mucho más bonito. Bueno, este mes de septiembre he leído un total de 5 libros, 2 de ellos me han parecido maravillosos, ojalá los apuntéis y los leáis y me contéis qué tal, porque a mí me han sorprendido bastante y me han gustado mucho. Bueno, no me voy a enredar y vamos a ello. Bueno, el primer libro del que os voy a hablar es Las mil naves de Natalie Haynes. Es el típico libro que me arrepiento de no haberlo comprado en papel, de haberlo leído en digital, pero es que muchas veces tampoco me arriesgo y menos con esta temática de libros. Ahora os voy a contar. Es la guerra de Troya, pero contada por las mujeres que también pasaron por ella. Normalmente estos libros me dan un poquito de miedo por cómo van a interpretar todo o qué tipo de visión le van a dar o si van a alterar mucho a lo mejor los sucesos. No sé, entro así con un poquito de cuidado, pero es un libro que me ha encantado, o sea, gratamente sorprendida, me ha gustado muchísimo. Son capítulos que alternan distintos personajes femeninos relacionados con la guerra de Troya y nos van contando un poco su visión y cómo lo van viviendo. Me recordó un poco al de Penélope y las 12 criadas de la Atwood, pero ese libro, aparte de cortito, me pareció un poco frío porque el estilo de Margaret Atwood suele ser así un poco frío y aunque me pareció muy original, le faltaba esa parte más humana, más calentita, ¿no? Y yo creo que este libro recoge muy bien esa mirada, eso, más humana, más emocional, ¿no? Viendo todo el tema de la guerra de Troya, no tanto desde la épica masculina que siempre nos han contado, ¿no? Sino desde ese sufrimiento humano de quien está sufriendo la guerra y quien está perdiendo seres queridos en ella, ¿no? Al final, pues las mujeres también han jugado un papel fundamental en las guerras, aunque muchas de ellas no han luchado en primera línea, sí han estado en primera línea en las ciudades sufriendo pues esos saqueos, esa violencia cuando tomaban las ciudades y de hecho algunas de ellas también lucharon en la guerra. Aquí, por ejemplo, salen algunas mujeres que lucharon. Y bueno, al final pues las mujeres eso también han luchado, han sobrevivido, han protegido, han matado, han sido esclavizadas, han sido valientes. Al final ellas también tienen cosas que contarnos, ¿no? Pero bueno, al final, como siempre, cuando se habla de las guerras se suele poner el foco en los hombres y sobre todo se le da ese punto de vista heroico, ¿no? Lo que decíamos antes. Bueno, al final este libro lo que intenta es recopilar un poco esos personajes femeninos y darles voz y contar, pues eso, esa parte más humana, ¿no? La verdad es que he conectado emocionalmente muchísimo con ellas, ha sido un libro que me ha entretenido, me ha enganchado de principio a fin, todo el rato quería leer más y es un libro bastante fuerte, bastante triste, pero aún y todo no puedes parar de leer. Me costaba muchísimo terminar cada capítulo. No sé qué más deciros para convenceros de que le deis una oportunidad. Creo que me lo compraré en papel porque es un libro que creo que me gustará releer. Así que por todo eso le he dado 4 de 5 estrellas y ahora que ha pasado un poquito el tiempo le hubiese dado a lo mejor un 4,5 por ese recuerdo y esa elaboración que hago después, ¿no? Al final no es lo mismo cuando acabas de terminar de leer un libro que cuando pasa el tiempo y haces esa revisión hacia atrás, ¿no? Bueno, el siguiente libro que os traigo es un ensayo sobre el tema de la tecnología, las redes sociales. Ya sabéis que me gusta mucho leer sobre estos temas y he leído Apocalipsis Cognitivo de Gerald Bronner. Este tipo de libros me encantan. Aunque nosotros usamos las redes sociales y usamos la tecnología, porque al final pues es parte del mundo, ¿no? Y
es imposible prácticamente vivir sin utilizarlas. Sí que es verdad que tenemos que ser conscientes de muchos problemas que pueden ocasionar, o ser conscientes también de la ética de su uso, ser conscientes de cómo las plataformas que hacen dinero con ello pues intentan también engancharnos, ¿no? Ser consciente de todo eso hace que nosotros también podamos utilizarlas de una forma más consciente y más saludable. Bueno, a ver, vamos a intentar resumir de forma breve y sencilla de qué va este libro. Vale, el autor parte de la base de que hay un tiempo limitado de vigilia que tenemos las personas, que es el tiempo que no estamos durmiendo y es tiempo disponible para pensar. Entonces, ese tiempo mental que tenemos, nosotros mismos elegimos dónde lo ponemos. Si hablamos a nivel de especie, podemos hablar de que disponemos de un capital atencional, que es lo que le permite a la civilización progresar, ¿no? Es tiempo mental al servicio del progreso de la humanidad, ¿no? Entonces, como individuos tenemos dos líneas de pensamiento, que es lo que dijo Kahneman ya antaño, el Premio Nobel de Economía. Tenemos una línea de pensamiento que es mucho más automático y otra que es mucho más racional. Las dos son esenciales para vivir, porque para la supervivencia necesitamos más de esa línea más automática, pero a la vez necesitamos para el progreso, ¿no?, esa otra línea un poco más lenta, más analítica y más lógica. ¿Qué pasa? Que ahora mismo nuestra sociedad está apostando por ese mercado cognitivo, es decir, ahora se está metiendo muchísimo dinero en publicidad y en acaparar nuestra atención y en procurarnos deseos que compremos, ya sabéis, ¿no? Estamos metidos un poco en este rollo. Además de eso, andamos muchísimo en internet y todas esas huellas digitales que vamos dejando también a las empresas les interesan muchísimo para ver cómo nos movemos y cómo nos pueden pillar pues, esa atención, ¿no?, que es tan valiosa. ¿Qué pasa? Que analizando estas huellas vemos que normalmente cuando andamos por internet solemos utilizar más esa línea automática y entonces es por ahí por donde nos pillan. Y por tanto, la mayoría de aplicaciones, precisamente para capturar ese espacio atencional, lo que hacen es ir por la línea 1 para crear adicciones. ¿Qué pasa? Que el individuo, cuanta más adicción tiene a internet, a las redes sociales, a la televisión, menos está utilizando ese tiempo de espacio atencional para el progreso, sino que lo está utilizando todo en ese vicio, en esa adicción. ¿Qué pasa? Que todo eso hace que perdamos capacidad de atención, capacidad de concentración, que seamos más impulsivos, que tomemos decisiones impulsivas sin pensar, que consumamos más y sobre todo que no invirtamos ese tiempo mental en mejorar otros problemas que tiene ahora mismo la sociedad. Así que sin más, el objetivo de este libro es que sepamos cómo funciona la mente, cómo funcionan las empresas de internet, lo importante que es ese espacio atencional y lo importante que es que desarrollemos autocontrol siendo conscientes de cómo nos afectan las plataformas, internet, las aplicaciones de móvil. Y nada, es súper interesante, yo creo que a todo el mundo que utilice las redes sociales o internet le va a venir muy bien ver todo esto para que así uno mismo pueda regularse un poco y saber echar freno, no caer en esa adicción, sobre todo por nuestro bien también, porque al final también se ha visto que eso incrementa nuestros niveles de ansiedad, de depresión, de insatisfacción con la vida. Le puse 3,5 estrellas porque, aunque la idea es muy interesante, a veces es un poco repetitivo. Bueno, el siguiente libro que os traigo llevaba muchísimo tiempo apuntado en mi lista de pendientes, me parecía súper interesante y como el año pasado, gracias al reto de Adrián de Victorian Spirit, leí muchísimo sobre la época victoriana y este año el reto de Adrián es sobre la época eduardiana, por lo tanto últimamente estoy muy familiarizada con ese contexto, con esa época y tenía muchas ganas de leer este libro que se llama Nunca delante de los criados. El autor era hijo de una mujer que trabajó como criada en una casa, ¿no?, con señores y quiso investigar un poquito el tema. Así que en 1972 publicó un anuncio en el Daily Telegraph en el que solicitaba que cualquier persona que hubiese trabajado en servicio doméstico le mandara una carta con sus experiencias. ¿Qué pasa? Que se fue de vacaciones y cuando volvió tenía más de 600 cartas esperándole. Así que cogió esas cartas, que eran tanto de criados como de señores, las leyó todas y con ellas creó este libro.
Entonces es un libro en el que tenemos información y testimonios reales sobre mucha gente que trabajó en el servicio doméstico, cómo tenían construida como una sociedad en la despensa, ¿no? Ellos mismos tenían una propia jerarquía, los criados, y bueno, nos habla un poco de cómo era vivir allí, qué relación tenían con los señores, qué relación tenían con su propia vida, qué alternativas tenían aparte de trabajar al servicio de estos señores, y bueno, cómo era un poco esa vida en las buhardillas y en los sótanos de las casas. Súper interesante, súper interesante. Tiene mucha información, está bien organizada y está bien escrita. Se tratan muchísimos temas interesantes que a lo mejor parece que tenemos también un poco romantizado, ¿no? El tema de la servidumbre en las grandes casas, y bueno, vemos un poco esos horarios, esas funciones que tenían, bueno, cómo era su vida, cómo consiguieron ciertas mejoras también, cómo fue evolucionando a lo largo de 100 años el trabajo doméstico. Muy interesante, me gustó muchísimo porque siempre leemos sobre las familias ricachonas, pero casi no leemos sobre la servidumbre. Muy interesante, le puse 4 de 5 estrellas, creo que es un libro que merece la pena leer si te gusta esta época en concreto. Bueno, el siguiente libro que os traigo es otro libro de divulgación, tenía muchas ganas de leerlo también, llevaba muchísimo tiempo apuntado en mi lista, es Eso no estaba en mi libro de historia de los dinosaurios de Francesc Gascó. Bueno, es más conocido como Paco Zoic porque tiene canal de YouTube, él es paleontólogo, profesor, en fin, es un chico que divulga muchísimo en redes sociales sobre paleontología y sobre dinosaurios, y a mí que me encantan los dinosaurios y no había leído su libro y tenía muchas ganas, no solo por todo lo que nos pudiese contar, sino por apoyar también su trabajo, que me parece súper importante. Al final los trabajos de investigación, de profesorado y así, pues necesitan también el apoyo de las personas, ¿no? Un apoyo más activo. Bueno, pues al final nosotros somos una generación que nos hemos criado con Jurassic Park, con la serie de dinosaurios, desayunando dinosaurios, en fin, los dinosaurios han sido parte de nuestra infancia y parte de nuestro crecimiento. Creo que todos hemos tenido libros sobre dinosaurios en casa, todos hemos visto documentales sobre dinosaurios, pero al final esa parte que menos conocemos quizá es la de los paleontólogos. ¿Cuál es la historia de las personas que se pusieron a investigar sobre los dinosaurios, que se pusieron a excavar fósiles? Y este libro viene un poco a contarnos un poco eso, la historia de la paleontología, de estas personas que estaban detrás. Y bueno, al final, si os gustan los dinosaurios, es un libro que os puede gustar mucho porque os va a aportar esa otra visión, y sobre todo tenéis que seguir a Paco Zoic porque comparte cosas muy chulas en YouTube. Y nada, sin más, yo desde aquí darle las gracias por el trabajo que hace. Bueno, el siguiente libro que os traigo lo leímos para el reto Adrián, tocaba lectura conjunta en septiembre y salió elegido Mi Antonia. Bueno, es un libro que yo no sabía ni que existía, la verdad. Habla sobre los pioneros y las personas que emigraron a Nebraska, que por aquel entonces era un territorio salvaje. Amplias praderas largas, que todo llano, ¿no? Y bueno, mucha gente emigró a esa zona, y nos va a hablar precisamente de un chico que se llama Jim, que conoce a Antonia, que es la hija de los vecinos, que son una familia checa, me parece, que ha emigrado a Nebraska en busca de un sueño o una vida mejor, que bueno, pues veremos qué es lo que se encuentran cuando llegan allí. Y nada, Jim y Antonia se conocen de niños y allí crecen juntos hasta que sus vidas se separan. Es una novela preciosa, preciosa, con unas frases súper bonitas, bañada en esa nostalgia por los veranos de la infancia, esos veranos al atardecer, cálidos, en los que todo es inocente, en lo que todo es bonito, que las relaciones son súper intensas, pero son súper puras también. Bueno, está contada con un gusto, una sensibilidad y una dulzura. Me pareció precioso y me enamoré del estilo de la autora. Bueno, no os quiero contar mucho más. Tengo aquí una cita apuntada porque la verdad es que de este libro apunté un montón de citas. Me pareció precioso. Y dice así:
No obstante, la leyenda ha pervivido en mi memoria y los senderos bordeados de girasoles siempre me han parecido los senderos que conducen a la libertad. Es un libro que me ha encantado, ¡buah! De verdad, me ha emocionado. Había pasajes que es que me trasladaban a mi propia infancia y a mis propios veranos en el pueblo. Maravilloso. Le he puesto 4 de 5 estrellas. Espero leer más de la autora porque de verdad es una autora que vale muchísimo la pena. Bueno, y el último libro que empecé a leer en septiembre pero no acabé fue Shirley. Se me hizo mucha bola y tiré para adelante, pero al final no lo he conseguido acabar hasta este mes de octubre, así que saldrá en el siguiente wrap-up. Al final conseguí terminarlo, así que bien, pero me costó lo mío. Pero bueno, de eso os hablaré en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Contadme en comentarios si habéis leído alguno de estos libros o si habéis leído otros. Como siempre, estaré encantada de leeros y de contestaros. Así que nada, un abrazo y feliz mes y felices lecturas. Nos vemos en el siguiente vídeo.